Voy a dar paso enseguida al doctor Juan Ignacio Fernández Golfín. El doctor Fernández Golfín es profesor de investigación en el en el CIFOR, el Centro de Investigación Forestal, perteneciente a l'INIA. Y no os voy a leer su currículum, tenéis un resumen en el apartado de ponentes y ahí podéis leerlo directamente. Pero sí que me gustaría deciros del doctor Fernández Golfín que estamos hablando probablemente probablemente no, con toda seguridad, de las personas que más saben del mundo de la madera en nuestro país. Seguramente que él ahora os dirá que soy un exagerado, pero os puedo garantizar que todo lo contrario. Cualquier cosa que digamos de él nos quedamos cortos. Así que cuando quieras, doctor Fernández Golfín, adelante con la ponencia. Hola, muy buenas tardes. ¿Me oís todos, verdad? Sí, oímos perfectamente. Vale, es que esto del remoto es lo que tiene, nunca sabe uno si en el otro lado hay alguien o no hay nadie o está hablando uno solo. Bien, efectivamente, Sergio, le he dedicado toda mi vida al mundo de la madera y conforme cada vez vas aprendiendo más, cada vez te vas dando cuenta de lo poco que sabes. Pero bueno, bien, yo voy a tratar de explicaros lo que han sido los últimos prácticamente 10 años de nuestro trabajo profesional, que ya se va viendo cada vez más claro. Y os voy a hablar del tema de la durabilidad de la madera y concretamente los últimos descubrimientos que hay sobre este tema. Bien, estáis viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, Juan, se ve bien. Vale. Bueno, entonces, tal y como reza el título, os voy a tratar de explicar un poco por dónde va el tema de la durabilidad de la madera, porque ha cambiado mucho y además para los que no están iniciados les puede resultar un tanto sorprendente. Si todo el mundo estará de acuerdo que hasta prácticamente los años 80 la durabilidad, la protección de la madera se prescribía mediante una serie de reglas que eran muy empíricas, muy prácticas, muy de recetas y muy poco normalizado. Pero a finales de los años 70 entra en todo el mundo todos los movimientos medioambientalistas, es en la época del ecologismo y demás, donde cada vez empiezan a inducir a la sociedad un creciente interés por el uso eficaz de los recursos y sobre todo por la huella ecológica de todo lo que hacemos, de todo lo que producimos y demás. Esto hace que, además, en esa época ocurre también otra cosa en paralelo, y es que en todo el mundo se empiezan a desarrollar los códigos de práctica constructiva prestacionales, es decir, aquellos que ya no están basadas simplemente en el cumplimiento de unas normas que cada material tenía que cumplir unos determinados valores, sino que ahora, en esta nueva forma de ver las cosas, los códigos de práctica constructiva decían, bueno, estas son las prestaciones que tienen que tener los materiales. Los materiales tienen que cumplir esto y me da exactamente igual el material que sea, pero estas son las prestaciones. Entonces, empieza a surgir otra forma de pensar que también afecta al mundo de la protección de la madera y al de la durabilidad. Y lo primero que empieza a surgir es el interés por tratar de conocer, de clasificar mejor en qué condiciones trabaja realmente la madera, porque esto es básico para luego ser capaces de prescribir el grado de protección adecuado e incluso ser capaces de estimar cuál va a ser la durabilidad, la duración, la vida en servicio de estos productos tratados. Entonces, ya en el año 81, el European Homologation Committee introdujo por primera vez el concepto de clase de riesgo. Este concepto dio lugar a una serie de debates en el seno del Comité Europeo de Normalización que al final cristalizan en el año 93 con la aparición de la norma 335 de las clases que entonces se llamaban clases de riesgo.
Esta norma inicial tenía 3 partes, una primera parte general, otra dedicada a la madera serrada y otra dedicada a los productos de la madera, y consideraba 5 clases de riesgo, denominadas así, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta norma, en primer año, la primera vez que se reformó fue en el año 2006, en el cual se cambia la denominación de clase de riesgo por la de clase de uso, es políticamente más correcta, y por otra parte la clase de uso 3, que es la verdaderamente más problemática de determinar y la que está muy frecuentemente presente en muchas aplicaciones constructivas, se desdobla en 2, en la 3.1 y la 3.2. Finalmente, en el año 2013 aparece la última versión, que es la versión actual, en la cual estas 3 partes de la norma anterior se refunden en una única parte, pero se mantienen las 5 clases que había en la primera versión de la norma de clases de uso. Bien, paralelamente, en el año 2007, después también de largos debates, aparece la norma ISO, que basada en la norma 335 europea, establece las clases de uso a nivel internacional. Esta norma considera más clases de uso. Desde mi punto de vista, y no es más que una apreciación absolutamente personal, me gusta más que la europea, y establece 7 clases de uso, porque prácticamente desdobla todas las clases. Considera diversas situaciones y también diversos tipos de agentes. Bien, paralelamente a esto es uno de los primeros desarrollos que hubo, pero paralelamente a esto, y debido precisamente a la aparición de o el debate inicial de los códigos de práctica constructiva de tipo preestacional, los australianos, que en esto fueron totalmente en cabeza, se empezaron a plantear otra forma de abordar la durabilidad totalmente distinta. Empezaron a plantearse, decir, bueno, no podríamos considerar esto de una forma muy parecida a cómo se hace el cálculo de estructuras, que establecemos unos límites de servicio y aplicamos, en definitiva, criterios prestacionales basados en los niveles de confianza. Empiezan a trabajar con ello, desarrollan una serie de modelos, porque este planteamiento exige modelizar perfectamente la degradación para saber cómo va evolucionando en las diferentes condiciones de uso, etcétera. Y en 2008 aparece una guía, la número 4, sobre durabilidad, en el cual proponen un método ya muy cerrado. En Europa, basándose en este planteamiento australiano, empiezan a plantearse 2 grandes proyectos. El proyecto Budexter son proyectos europeos que implican a una gran cantidad de organizaciones europeas especializadas en el mundo de la durabilidad, y luego, en segunda parte, el proyecto Budbuild, que de alguna forma quieren ahondar en el enfoque australiano, pero hacer un planteamiento ligeramente distinto. Y en España, bien es cierto que algo más retrasados en el tiempo, aparece el proyecto Madexter, que coordiné yo, y en el que participaron bastantes centros nacionales, que buscábamos hacer lo mismo a nivel nacional, porque pensábamos, como así se ha revelado, que el clima juega un papel fundamental y los climas mediterráneos no estaban suficientemente incorporados a los proyectos centroeuropeos Budexter y Budbuild. Bien, entonces, esto, lo que os voy a contar a partir de ahora, es un poco el resultado de este proceso europeo y nacional de caracterización y sobre todo de parametrización del fenómeno de la durabilidad. Bien, básicamente lo que pretendemos es llevar al código, en este caso el código técnico de la edificación, los códigos en general de práctica constructiva, un sistema basado en esta inecuación, que es la misma que básicamente utilizan los calculistas. En un lado, en el miembro izquierdo de la inecuación, nos encontramos todas las acciones, en este caso las acciones que fomentan la degradación,
que llamaremos exposición, y en el lado derecho veremos todos los elementos que integran la resistencia del material. Entonces nosotros, ante cada aplicación constructiva, material, etcétera, veremos qué carga de degradación soporta el material, la compararemos con la resistencia y iremos comparando esto a lo largo del tiempo y veremos cuándo se supera ese límite de servicio. Y así seremos capaces de determinar también la durabilidad, o sea, en tiempo, en años, cuánto duran las cosas. Bien, para obtener ambos factores, ambos miembros de la inecuación, que no es una cosa fácil, y os voy a explicar ahora cómo va, se ha seguido siempre el método factorial de la norma ISO. Así, por ejemplo, si nos centramos en el lado derecho de la inecuación, lo que sería el cálculo de la resistencia de diseño, la propuesta que tenemos encima de la mesa es la debida a Isaacson y a Meyer-Beltup, que propusieron el uso de una ecuación como este tipo, en el cual la resistencia de diseño era igual a una resistencia básica del material multiplicada por una serie de factores que agravan o reducen, que aumentan o reducen esa resistencia inicial del material. Esa dosis crítica, que aquí llamamos, va a corresponder a la superación del estado límite de servicio que llamamos inicio de la pudrición y que no es otro sino que aparezca un nivel de pudrición 1, tipo 1, es decir, leve, según la norma 252. Bien, este valor, de acuerdo con el conocimiento que tenemos en la actualidad, y este valor está para la madera de referencia, que siempre utilizamos la Picea abies, y la estación de referencia que utilizamos en Suecia, Uppsala, son 325 días. El conocimiento que hay hasta ahora viene a decirnos que sensiblemente este valor de 325 días es bastante estable en todas las situaciones. Y los dos factores que veis aquí de momento, uno es el factor especie, que lo que hace es decir, bueno, mayorar o minorar esta resistencia básica en función del factor propio de cada especie. Hay especies más durables, especies menos durables, y entonces las especies más durables van a tener un KVA mayor que 1, las especies menos durables van a tener un factor KVA menor que 1. Bien, luego el segundo factor sería un factor inherente que tiene en cuenta las propiedades protectoras inherentes del material. Esto hace referencia, por ejemplo, si a un material le has aplicado una protección, un producto químico, si estamos hablando, por ejemplo, de un material derivado de la madera plástico, tendrá un comportamiento distinto, etc. Pero veis que el esquema general es el esquema factorial, un valor básico, más una serie de factores que van mayorando, minorando esa resistencia inicial. Bien, sobre este tema ha habido bastante investigación. Aquí veis alguna de ellas, los datos dados por Briske y sus colegas en el año 2014 y los del último trabajo de Humer y sus colegas en el año 2019, en la cual, bueno, pues vais viendo para diferentes especies, tratamientos, etcétera, los valores KVAA y KIN, que aplicados sobre el valor de referencia que corresponde a la madera Picea abies, van obteniendo unos valores digamos, de resistencia, siempre expresado en número de días. Ahora os explicaré qué significa esto del número de días. Esto tiene su importancia, porque si nos fijamos, por ejemplo, en el pino silvestre, y ya sé que esto no es un pino silvestre, para aquellos que están más versados en la identificación visual de las maderas, pues se darán cuenta que estamos ante un pino radiata. Pero bueno, esta era la foto que tenía. Entonces, esta parte que correspondería a una albura no tratada tendría una durabilidad de 429 días. Esta parte de duramen, que no está tratado, porque no se puede tratar, tendría una durabilidad de 975 días.
Esta otra parte de albura totalmente tratada la tendría de 1.625 días. Veis que son unas diferencias muy notables. Por eso, precisamente, yo muchas veces he debatido sobre la importancia que tiene el considerar la presencia del duramen en las estructuras de madera tratadas puestas al exterior. Porque no podemos asignar la durabilidad de esta estructura al exterior en función de este dato. Hay que tener en cuenta también este dato. Y entonces, luego lo que sí nos dicen todos los autores es que estos valores de modificadores se consideran para la madera homogénea, es decir, duramen o albura tratada o albura sin tratar, pero no son mezclas, es decir, que todavía falta bastante. En España, en el proyecto Madexter, una colega mía, María Conde, ha publicado recientemente pues los valores de las especies nacionales. Entonces, donde veis aquí cosas que nosotros sabemos, que el eucalipto dura bastante y que el castaño también, es decir, de 2,5 veces más que la madera epífea. Bien. Pero este es un método que no está totalmente acabado. En primer lugar, no tenemos realmente métodos de ensayo claros para obtener la resistencia crítica. Hay muchas variables sin considerar. Por ejemplo, nosotros en el proyecto Madexter identificamos esta. Aquí veis la curva, cómo va subiendo el contenido de humedad en un momento de lluvia y cómo va bajando en un momento de sequía. Pues aquí veis la curva del pino silvestre y aquí veis la curva del pino radiate, aquí veis la curva del pino silvestre. Bien, entonces esto da lugar a una diferencia entre las dos especies. Lo sorprendente es, si os fijáis en el pino radiata nada más, que si utilizamos una disposición de anillos de esta forma, la curva es esta. Si utilizamos una disposición de anillos a 45 grados, la curva es esta, pero si los anillos son totalmente radiales, la curva es esta. Luego, el modo de aserrado también influye en el comportamiento y esto no está metido ni en este coeficiente ni en este otro coeficiente. Es decir, este método, en lo que a cálculo de resistencia de diseño se refiere, todavía no está completo. Si hablamos del lado izquierdo de la ecuación, lo que es el valor característico de exposición, que Anderson inicialmente y luego nosotros propusimos algunos cambios, hemos utilizado esta ecuación en la cual el valor característico de la exposición es igual a un valor básico, una serie de factores que van a modificar ese comportamiento básico. Este índice de la exposición básica, bueno, nosotros lo tenemos según el tipo de exposición. Luego vamos multiplicando por unos factores. El KS1 es un factor de severidad climática que depende de si la construcción está en lo alto de una montaña, en lo bajo de un valle, si tiene protección de casas colindantes, no las tiene. Es decir, todos los factores que afectan al agravamiento de las condiciones climáticas en las cuales el edificio y por lo tanto el elemento de madera está sometido. Y luego hay otra serie de factores como el de geometría interior, que lo metimos nosotros, el protección por aleros, es decir, si los elementos de madera están protegidos o no. Luego, factores como la distancia al suelo, el diseño constructivo, que corresponde a si el diseño almacena o no almacena agua, si deja secar la madera o no la deja secar bien, y luego finalmente un coeficiente de ajuste que tiene en cuenta los errores y las desviaciones. Básicamente lo que pretendemos, este esquema que veis aquí es el esquema de la norma europea de clases de uso, en la cual simplemente pues te preguntan sobre la ubicación del elemento, está bajo cubierta exterior y luego una serie de características propias de la ubicación y en función de ello da las clases de uso correspondientes. Es un sistema muy simple, pero no funciona. Como tal, no funciona. Entonces, nosotros, desde nuestro proyecto, hemos cambiado y hemos propuesto utilizar, por supuesto, los criterios de la norma europea de tener en cuenta la ubicación del elemento, la tipología constructiva, pero también tener en cuenta el efecto del clima. Y así, en los elementos de madera colocados al interior de los edificios, tenemos que usar las clases higrométricas de la norma ISO y que también están contenidas en el Código Técnico de Edificación. Estas clases higrométricas lo que hacen referencia es si dentro de un local, por muy cerrado que esté,
hay un clima especial. Por ejemplo, no es lo mismo una lavandería o una piscina cubierta que un edificio de oficinas, ¿no? En el caso de los locales abiertos, no es lo mismo Almería que Lugo, evidentemente. Y luego, en el caso del clima exterior, pues obviamente tiene también en cuenta no solamente las condiciones climáticas, sino la precipitación. Luego también tenemos en cuenta cuestiones de diseño, como, y sobre todo fijándonos en cómo el diseño es capaz de acumular agua o dejarla salir y secar el elemento. Bien, entonces, todo esto da lugar a una serie de, digamos, de criterios. Por ejemplo, en el caso de uso interior, aquí veis todas las clases de higrometría interior. En el caso del uso semi-exterior, es decir, en el interior de una vivienda, pero que no tenga protección alrededor, es decir, que no esté cerrada. Entonces vamos puntuando en función de las condiciones climáticas, del clima, del material, con su contenido de humedad, etc. Y en el caso de las uso exterior, nosotros tenemos en cuenta las condiciones macroclimáticas con la precipitación. En lo que hace referencia a estas dos aplicaciones, interior e interior protegida, el método está muy definido y la verdad que funciona muy bien. En este segundo caso, la condición exterior, aquí hay dos, lo que se está diseñando en Europa es utilizar los modelos de cálculo de dosis mediante una serie de expresiones matemáticas que pueden parecer muy complicadas, pero son muy sencillas. Nosotros lo que hacemos es calcular el número de días al año que la madera tiene un continuo de humedad adecuado para el desarrollo de los hongos. Por eso la dosis se calcula en días y la resistencia también la calculamos en días, ¿vale? Este método, el problema que tiene es que los modelos todavía no están perfectamente verificados experimentalmente y además hay una crítica que es que todos los hongos no son iguales. Por lo tanto, habría que hacer un modelo para cada tipo de hongo. Este modelo, este sistema está todavía en desarrollo y por eso no podemos dar resultados finales. Otra alternativa sería utilizar los índices climáticos que permite, por ejemplo el de Schaeffer, que permite clasificar el territorio en función del riesgo, del riesgo de pudrición, ¿no? Y con estos índices climáticos determinar los índices relativos. Por tanto, el método europeo de parametrización, por un lado, el cálculo de resistencia está inacabado y el valor característico de la exposición también está inacabado en lo que hace referencia a usos exteriores. Entonces, ¿cómo funcionamos? Pues lo que nosotros proponemos es emplear todo este sistema de puntuación para asignar la clase de uso, porque tenemos que dar una salida al mercado, a los proyectistas, de cómo tienen que abordar esto de una forma objetiva, para que no sea de nuevo volver a las prácticas individuales. Entonces, cuando el local está cerrado, uso claramente interior, aquí veis en función de la higrometría cuáles son las puntuaciones que le vamos dando. En el local abierto os lo puse en una diapositiva anterior y no los voy a repetir aquí. Y al exterior nosotros lo que hacemos es que puntuamos según el valor del índice Schaeffer que corresponde a cada zona donde estamos construyendo. Esta es la fórmula que se calcula el índice Schaeffer con los datos que te dan la AEMET, datos de temperatura y precipitación media diaria. No obstante, hay unas páginas web donde vosotros podéis bajaros sin mayores consecuencias. Y entonces, estos criterios al final acabamos llegando a nuestra fórmula, en la cual con estos valores de índice básico que hemos obtenido por los sistemas de puntuación que hemos visto en la diapositiva anterior, multiplicados cuando son necesarios por los diferentes factores agravantes, obtenemos un valor final de índice de exposición. Pues bien, lo que nosotros proponemos hacer es, en función de estos valores, asignar las clases de uso. Y este sistema que al final ha visto la luz en forma de una hoja de cálculo Excel, que está todo esto perfectamente contenido en una publicación nuestra que os podéis bajar de la página web de Línea,
esta aplicación, perdón, esta hoja Excel va preguntando por todo, desde la utilización que vas a hacer del material, dónde está ubicada la construcción, si tú quieres asignar un valor directo no tienes ningún problema, y luego te va preguntando los diferentes factores. Hay algunos de ellos que no aplican, por ejemplo, en un uso interior hay muchos de esos factores que no aplican, pero en usos exteriores sí aplican. Y al final acaba dando un valor característico final y te asigna una clase de uso. Bien, esto es un avance que te da datos objetivos y además esto lo hemos experimentado en numerosas obras y funciona muy bien. Aquí en esta hoja de cálculo que os damos gratuitamente veis todas las leyendas de cómo podéis aplicar cada uno de estos factores. Incluso os puede salir un informe que simplemente imprimís y lo metéis en el proyecto. Todo esto es aclaratorio de la calculadora. Bien, con esto, el método paramétrico, entonces, y resumiendo, porque ya prácticamente acabado, el método a lo que pretendemos ir en Europa todavía no está totalmente acabado y, mientras tanto, en España, nosotros proponemos utilizar lo que se puede utilizar de este método europeo para asignar las clases de uso de una forma paramétrica, de una forma absolutamente objetiva. Pues esto era lo que os quería contar. Espero que os haya quedado más o menos claro. Y nada, luego me haréis las preguntas que creáis convenientes.